A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprenda en Casa. Mi nombre es Jennifer Valesca Boche Castro y en esta oportunidad desarrollaré el tema de formulación de preguntas y anticipación de la respuesta. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística. Y también queremos saludar muy cariñosamente a la interpretación. Nos acompaña Suendi. Gracias, Suendi. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien con gel, como el que tengo acá. Ok, vamos a iniciar. En la formulación de las preguntas y la anticipación, ¿te recuerdas en la clase anterior? Nosotros vimos este contenido, que la pertinencia en el código, ¿sí? ¿Te recuerdas? Vimos el código y en ese código, que es el mensaje de lo que nosotros comunicamos, vimos estos signos, signos de interrogación y de exclamación. También vimos el punto y coma y el puntito, y cómo nosotros escribíamos las expresiones que son estados de ánimo y sentimientos. ¿Cómo nosotros lo escribimos correctamente? Vimos 5 reglas. ¿Te recuerdas de las 5 reglas? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. En la primera regla, cuando llamamos a alguna persona por su nombre, debemos de escribir una coma y luego podemos incluir el signo de interrogación e iniciar a escribir nuestra pregunta. Ahora, si queremos incluir el nombre de una persona en alguna pregunta, lo que debemos hacer es escribir primero nuestra pregunta con nuestros signos, escribir una coma de último y agregamos el nombre y cerramos signos. La segunda regla es cuando escribimos signos de admiración o de interrogación, no podemos colocar al final un puntito, como aquí. ¿Qué día es hoy? Eso está correcto, pero aquí hay una pregunta escrita de una manera incorrecta. ¿Qué día es hoy? Y tiene un puntito al final. No podemos colocar un puntito al final. Y la regla número 3. Está temblando. ¿Dónde estás? Podemos escribir 2 preguntas juntas sin necesidad de colocar una coma o algún punto y coma. Y podemos iniciarlas con mayúsculas sin ningún problema. Pero también podemos escribirlas juntas porque son preguntas de temas diferentes. Una dice, ¿está temblando? Y la otra, ¿dónde estás? No habla del mismo contenido. Ahora veamos la número 4. En la número 4 expresa una pregunta y también una molestia, que está molesto, enfadado o enojado. Entonces dice, Andrés Sánchez López es el presidente de la asociación. Si te das cuenta, entre paréntesis escribieron el signo de interrogación con que cerramos. Esto indica que esta frase tiene una pregunta, pero está molesto. Ahora la número 5. En la número 5 podemos escuchar lo que voy a leer. ¿Cómo ha llovido esta noche? ¿Qué húmedo está todo? ¿Qué frío vamos a pasar el día de hoy? Entonces, en esta pregunta, en estas exclamaciones, puedes tú notar que la primera está escrita con mayúscula y luego las demás cierran su signo de admiración y están separadas por punto y coma. Como hablan de lo mismo, sí se puede separar por punto y coma y no es necesario colocar una mayúscula. Ya que repasamos este contenido que vimos la clase anterior, hoy te quiero enseñar cómo formular preguntas y anticipar las respuestas. Para eso, vamos a iniciar con las preguntas críticas. Cuando hablamos de preguntas críticas, estas preguntas dice que son hechos
se utilizan en hechos, observación, conclusión y para evaluar. ¿A qué se refiere? En una pregunta crítica, en un hecho, puede ser un hecho de algún periódico, de algún accidente, de algún fenómeno, una observación, ya sea una hipótesis o una investigación que tú estás observando, una conclusión para poder preguntar sobre algunas dudas que tú tienes y también puede ser para evaluar, nos ayudan para evaluar. Bueno, vamos a ver qué preguntas. Aquí te traje yo algunas preguntas que tú puedes ir anotando en tu cuadernito para poder practicarlas y estas preguntas son claves, ¿sí? La primera dice, ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de? ¿Qué crees? ¿Cómo debería ser? ¿Qué hubieras hecho? ¿Y cómo podrías calificar? Esas son las preguntas críticas. Entonces yo te voy a enseñar a clasificar 3 tipos de preguntas para que tú puedas formular preguntas. Tú te preguntarás, pero ¿para qué yo necesito formular preguntas? Es importante, en la vida te van a servir, ya sea cuando tú ves una película o un video, cuando tú haces una observación, como te decía, en alguna hipótesis o alguna investigación, también en alguna entrevista, también puede ser en un cuestionario como los que implementas en clase o alguna comprensión lectora, ¿sí? Para esto nos va a servir estos tipos de preguntas, que tú aprendas cómo formular. Entonces, yo te traigo aquí algunos ejemplos. Vamos a ver el siguiente tipo de preguntas. En el siguiente tipo de preguntas están las preguntas inferenciales. ¿A qué se refieren inferenciales? Son indicios, son los que tienen alguna pista. Predicciones. Predicciones como por ejemplo en el clima, si tú quieres hacer un cuestionamiento sobre algún tema del clima. Ideas y pensamientos que han experimentado, leído o vivido. A base de estas experiencias tú puedes plantear estas preguntas. ¿Y cómo las vas a plantear? Las vas a plantear de esta manera. ¿Qué otro título? ¿Qué conclusiones? ¿Qué semejanza? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué pasaría antes de? ¿A qué se refieren cuándo? ¿Te diste cuenta? Son muy diferentes a las preguntas críticas. Estas interfieren un poquito más hondo según el tema que vamos a tratar. Ahora te voy a enseñar otro tipo de preguntas, que son las preguntas literales. Las preguntas literales son cerradas o directas y tienen por característica que son simples. Enfocan a la idea principal de lo que nosotros podamos manejar, como estos ejemplos. Y nos ayudan a recordar detalles importantes. ¿Qué preguntas podemos formular para el inicio para la formulación de alguna pregunta? Aquí te traigo estos tips. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es? ¿Con quién? ¿Quiénes son? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Esto nos ayuda en descubrir algo más directo, ¿sí? Por eso son tan simples. Es algo más directo. Esas son unas fórmulas para generar algunas preguntas. ¿Y cómo anticipamos las respuestas? Como tú eres el que vas a formular esas preguntas, te ayudas a tener estos ejemplos para tratar de anticipar que la persona que va a resolver esas preguntas o contestar pueda saber de qué están hablando y cómo te va a responder. También es importante para formular preguntas tener en cuenta algunas características, como por ejemplo la edad,
a quién o a qué persona de qué edad tú le vas a formular esas preguntas. También el tema o el contenido es importante. Y también la cultura, la región o la comunidad y el idioma. También es muy importante. Bueno, ahora en casa tú vas a manejar un ejercicio con este cubo. ¿Qué ejercicio va a ser? Vas a tratar de formular algunas preguntas con estos ejemplos. Yo sé que tú escribes muy rápido y lograste escribir algunos ejemplos. En estos ejemplos son, por la mayoría, los tips más importantes para generar preguntas. Vas a elegir qué preguntas, si críticas, literales o inferenciales, vas a trabajar en una película o en un video. En alguna observación, ¿qué preguntas? Si las preguntas críticas, literales o inferenciales. También una investigación o una hipótesis. ¿Qué preguntas vas a elegir? En una entrevista, ¿qué preguntas puedo elegir? ¿Cuál de esos 3 tipos? También en un cuestionario. ¿Qué preguntas son las que más me ayudan en un cuestionario? Y en una comprensión lectora. En algún texto, ¿cuáles son las preguntas correctas para utilizar? En este grado, pues es más práctico utilizar estos tips para poder desarrollar una mejor fórmula de preguntas. Sé que lo vas a lograr. Agradezco mucho tu atención y ten presente en guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa, ya sea la formulación de preguntas o que tú puedas realizar este material en ese mismo formulario. Y también repasa con algún adulto qué fue lo que aprendiste en casa. Puedes jugar en formular algunas preguntas de algunos de estos ejemplos para poder practicarlo. Recuerda que viene pronto la celebración del Popol Vuh, es el 30, y el 31 el Día de la Constitución Política. Recuérdalo. También te recordamos, lávate constantemente las manos con agua y jabón. Quédate en casa. Hasta pronto.